This call is now being recorded. Ok, entonces tenemos los siguientes tres ejemplos para convertir los grados, perdón, los siguientes ángulos que tenemos aquí están en radianes y queremos convertirlos a grados. Vamos a discutir el primer ejemplo donde tenemos un ángulo de pi cuartos y para convertirlo a grados usamos las fórmulas que vimos en la clase anterior. Entonces, si queremos convertir de radianes a grados, vamos a usar esta fórmula donde vamos a obtener como resultado la medida en grados. Así que la medida en grados va a ser igual a 180 grados sobre pi por la medida en radianes, que en este caso es pi cuartos. Así. Simplificando esta expresión, pi con pi se cancela y tenemos 180 dividido en 4, que es igual a 45. 45 grados. Vamos con el segundo. De nuevo, queremos obtener la medida en grados. Y otra vez, esto es igual a 180 sobre pi por negativo 11 pi sextos radianes. ¿Cuánto les da esta operación si la hacen en la calculadora? Negativo 33. Negativo 33. ¿A todos les da lo mismo? Creo que a mí me da 330, negativo. Ay, sí, disculpa, se me olvidó poner un 0. Ok. Y finalmente tenemos este que también queremos obtener la medida en grados. Esto va a ser igual de nuevo a 180 grados sobre pi y aquí multiplicamos los 3 radianes. No necesariamente los radianes tienen pi multiplicando o dividiendo. Bueno, en todos los casos fue como multiplicando. Cuando les den un número así, también puede ser radianes, entonces aquí solamente 3. Así que esto va a ser igual a 180 por 3 dividido entre pi, que es aproximadamente 171.88 grados. Entonces acá le vamos a indicar que es una aproximación. Bien, siendo así, pues hay algunas equivalencias importantes entre algunos ángulos principales que vamos a estar usando en el transcurso del curso, donde, bueno, el primero sería pi cuartos. Recordemos que pi es la medida que hay
en un ángulo llano. Esto es pi. Y pi cuarto sería dividir a pi en 4 partes iguales y tomar solamente una porción, un cuarto de pi. Esto equivale también a los 45 grados que salen de tomar 180 grados y dividirlo en 4 partes iguales. Igualmente tomando solamente una cuarta parte de los 180 grados. De la misma forma, obtenemos los 30 grados, que sería, si aquí tenemos 90 grados, pues sería una tercera parte de acá. Y esto es equivalente a dividir pi, que sería el ángulo llano, en 6 partes iguales y tomar solo una. De ahí surgen esas equivalencias entre radianes y grados para estos ángulos que son como los ángulos base. Bueno, además podemos conocer acá la fórmula de largo de arco. Esta fórmula funciona para el siguiente caso. Supongamos que nosotros tenemos un círculo y además, bueno, vamos a tener un ángulo que esté en todo el centro del círculo, ¿no? Este ángulo lo vamos a llamar θ. Y nosotros queremos saber cuál es la medida que hay en este borde de la circunferencia. Ese borde o ese borde de esa circunferencia va a depender de quién, del ángulo, ¿cierto? Entre más se abra o se cierre, va a ser cada vez más grande o más pequeña esa distancia que hay entre el lado inicial y el lado terminal, teniendo en cuenta la circunferencia. Entonces, si nosotros queremos medir esto de acá, vamos a usar la siguiente fórmula que depende del ángulo θ y depende del radio. O sea, para una circunferencia más grande, miren que teniendo en cuenta que estamos usando el mismo ángulo θ, la distancia que hay en este lado, o esa longitud de arco, como se llama, es más grande. A pesar de que estamos usando el mismo ángulo, miren que no tenemos el mismo radio porque es una circunferencia más grande que la otra. Entonces, esa longitud depende tanto del radio de la circunferencia como del ángulo. Entonces, si queremos conocer esa longitud o ese largo de arco, que es S, eso es igual a θ por R. Vamos a hacer los siguientes ejemplos. Nos dice, encuentre la longitud de arco. Bueno, acá algo importante es que el ángulo, miren que el ángulo es θ, debe estar medido en radianes. Eso es bien importante. Entonces acá nos dice, encuentra la longitud del arco de un círculo de radio 1.5 pies. Entonces el radio es de 1.5 pies. Y el ángulo central, con esto me refiero a central, que parte aquí del origen y está en todo el centro de la circunferencia. Y el ángulo central es 0.8 radianes. Entonces ya nos están dando el ángulo en radianes, 0.8 radianes.
Es decir, que la longitud del arco, como es igual a teta por pi, pues vamos a sustituir. Esto es igual a 0.8 por 1.5 pies. ¿Cuánto nos da ese producto? 1.2. 1.2. Como estamos hallando una longitud, pues el resultado también va a ser en pies. ¿Vamos bien? Vamos a realizar el segundo ejemplo. Y nos dice, encuentra la medida en radianes. Ya no nos están preguntando por longitud de arco, sino por medida en radianes. Permítanme un momento. Ok, nos están pidiendo la medida en radianes de un ángulo central si el círculo, de un círculo, si el radio mide. Entonces vamos a ver qué nos están diciendo. Nos están diciendo que el radio mide 2 metros. Nos están preguntando por el ángulo en radianes. Y nos dicen que sustenta un arco de longitud de 3 metros. Ya que la longitud de arco es de 3 metros. Esto también está en metros. Bien importante que también las dos medidas, tanto el radio como la longitud de arco, tengan las mismas unidades de medida, en este caso metros. Si no lo tuviesen, tendríamos que hacer la conversión para que queden en la misma unidad de medida. Sustituyendo en la fórmula lo que conocemos, S sabemos que es 3, Z no sabemos y R es 2. Vamos simplemente a despejar lo desconocido. En este caso es Z, ya que Z es igual a 3 medios, ¿cierto? 3 medios radianes. ¿Hay alguna pregunta? Bien, lo pueden dejar como 3 medios o como 1.5, como quieran. Profe, explica eso de nuevo, por favor. Dime. Profe, que explique eso de nuevo, por favor. Ok, acá ya en este ejemplo ya no vamos a calcular la longitud de arco, sino que nos están pidiendo los radianes que cumplen esa ecuación, ¿sí? Nosotros vamos a partir de la ecuación que ya conocemos, que es esta, y nos están dando la longitud de arco, que es S, y el radio de esa circunferencia. Lo que no conocemos es el ángulo, que es lo que nos están pidiendo acá. La medida en radianes del ángulo, o sea, nos piden calcular el ángulo, que sabemos que está en radianes, tal que, o sea, vamos a estar parados en la misma circunferencia. Acá en este caso la circunferencia es de radio 2. Entonces vean, nos están diciendo que la circunferencia es de radio 2. O sea que de aquí a aquí hay 2 metros. Nos están diciendo que la longitud de arco es de 3. O sea que esta distancia aquí es de 3 metros. Y queremos saber
¿Cuál es este ángulo de acá? ¿Cuál es el ángulo que cumple que al estar en la posición estándar centrado en la circunferencia de 2 metros de radio, cumpla que tenga esta longitud de arco de 3 metros? ¿Sí? No estamos buscando la longitud de arco, sino que ya la conocemos y queremos buscar cuál es el ángulo. Así que lo que hicimos fue recopilar la información. Sabemos que el radio es 2, que la longitud de arco es 3, y lo sustituimos en la misma fórmula de longitud de arco, la que acabamos de ver. Como θ es el único desconocido y es el que estamos buscando según el ejercicio, pues sustituimos todo lo conocido y despejamos θ, que en este caso nos dio 3 pi medios, y el resultado ya saben ustedes que al ladito le ponen que es en radianes. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Que acá era como un problema planteado de otra forma, pero es usando la misma fórmula, solo que nos dan otros dos datos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la velocidad lineal y angular. Entonces, la velocidad lineal nos habla, entonces vamos a imaginar que estamos en una circunferencia y que hay una partícula que se está moviendo alrededor de la circunferencia. Se está moviendo. Nosotros queremos saber con qué velocidad esa partícula se mueve en el bordecito de la circunferencia. Entonces, para eso se utiliza la siguiente fórmula, donde la velocidad depende de la longitud de arco y del tiempo. Acá les pongo como la medida en la que podría indicarse esa velocidad, que sería, por ejemplo, metros sobre segundo, o, bueno, en este caso trabajamos es con metros. Por ejemplo, acá el problema anterior fue con metros, pero no puede ser siempre, ¿no? Puede ser pies sobre minuto. Entonces, esta es la forma de, bueno, un ejemplo, no es que siempre sea eso, esto es un ejemplo de la forma en la que se puede indicar la velocidad lineal. Recordemos que todo esto es cuando tenemos una partícula que se está moviendo alrededor de la circunferencia. Bien. Y hablando de la misma partícula que se está moviendo sobre la circunferencia, podemos hablar también de la velocidad angular, que prácticamente es similar a lo que estamos viendo. La única diferencia es que aquí estamos hablando de, supongamos que nuestra partícula se va moviendo. ¿Qué quiere decir que se va moviendo? Pues que esta distancia de longitud de arco va cambiando. Por ejemplo, aquí es bien pequeña, luego va creciendo y va creciendo esta longitud de arco con respecto al tiempo. Lo que va a pasar con la velocidad angular, entonces acá estamos hablando de la longitud de arco, S, y lo que va a pasar con la velocidad angular es que va a haber el mismo movimiento, solo que vamos a poder indicar la velocidad, pero ya no con respecto a la longitud de arco, sino con respecto al ángulo que se forma. Es decir,
que si nos vamos moviendo también con la partícula, de la misma forma alrededor de la circunferencia, mientras esa partícula se va moviendo, miren que se va formando un ángulo, ¿sí? Si yo voy por acá, se va formando este ángulo. Si la partícula sigue subiendo, miren que el ángulo va cambiando. Si la partícula sigue, el ángulo cada vez es más grande. Entonces, esta es la forma, otra forma de indicar una velocidad, que es con respecto al ángulo que se va formando, que obviamente va relacionado también a la longitud de arco, pero pues son dos formas en las que podemos escribir la velocidad de la partícula, ya sea en términos, entonces esta es en términos de la longitud de arco, y esta es en términos del ángulo. Entonces, esta sería la fórmula, el ángulo sobre el tiempo que se demoró al obtener este ángulo, y se lee como radianes sobre segundos. Esto también es un ejemplo. Bien, acá hay una relación entre esas dos ecuaciones, entre B y W, donde B es la velocidad lineal y W es la angular. Y bueno, resulta de varias equivalencias. Sabemos que B es igual a S sobre T, como lo tenemos aquí arriba, pero también sabemos que S, o la longitud de arco, es igual a pi por R, perdón, a teta por R, con la fórmula que teníamos aquí anteriormente. Bien, solamente se sustituye y con esto se obtiene esto de acá, y sabemos que teta por sobre T es igual a W. O sea que de aquí podemos concluir que B, o la velocidad lineal, es igual a la velocidad angular por el radio. Es simplemente una fórmula que puede relacionar esas dos velocidades. No son iguales, pero sí son iguales cuando la velocidad angular se multiplica por R. Bien, entonces, o sea, lo que podemos ver acá es que la velocidad angular o la velocidad lineal se puede calcular la una en términos de la otra, conociendo obviamente el radio. Vamos a realizar este ejemplo. Nos dice una partícula situada a 20 metros del centro de un disco, se mueve con movimiento circular y uniforme. Recorre 3 vueltas en 2 segundos. Entonces nos dice hallar la velocidad angular y la velocidad lineal. Bien, entonces para hallar la velocidad angular, ¿qué necesitamos? Necesitamos el ángulo Entonces vamos a replicar ese movimiento. Tenemos acá la circunferencia, ¿no? Y nos dice que la partícula recorre 3 vueltas. Si recorre 3 vueltas, vamos a replicar ese movimiento. Entonces, esta es la partícula.
lleva una vuelta, 2pi, dos vueltas, 4pi, y tres vueltas, 6pi. ¿Vamos bien? Ese es el ángulo que ha recorrido y también pues la cantidad de vueltas, ¿no? Entonces el ángulo que hay en tres vueltas es igual a 3 vueltas por los 2pi, es decir, 6pi. ¿Vamos bien? Y el tiempo, pues ya nos están diciendo que el tiempo es 2 segundos. Es decir, que la longitud, que la velocidad angular es igual a que a 6pi sobre 2 segundos. Sería 6pi radianes, ¿no? Simplificando, esto sería igual a 3pi radianes sobre segundo. ¿Vamos bien? Entonces, en cada segundo se recorren 3pi radianes. Ahora vamos a calcular la velocidad lineal, que siguiendo la fórmula es igual a S sobre T. Tenemos que conocer entonces la longitud de arco y el tiempo ya lo conocemos. Para calcular la longitud de arco, bueno, ahí tendríamos que calcular toda esta longitud que se formó en las tres vueltas, pero nosotros sabemos que también hay una relación entre la la velocidad lineal y la velocidad angular, que fue la que vimos anteriormente. Como ya calculamos una velocidad, pues podemos calcular la otra en términos de la que ya encontramos. Miremos que B es igual a W por R. Bien. Como ya conocemos quién es W, que es 3pi radianes sobre segundo, esto lo tenemos que multiplicar por R. Y R para nosotros es igual. Entonces acá hay un dato que no hemos utilizado. Nos dice que la partícula está a 20 centímetros del centro. O sea que de aquí, desde el centro, hasta la partícula que se está moviendo, hay una distancia de 20 metros. O sea que la velocidad lineal sería igual a W por 20 metros. Y bueno, esto sería igual a 60 pi. No, son centímetros, perdón. Aquí son centímetros, no metros. Son centímetros. Es decir que la velocidad lineal es igual a 60 pi centímetros sobre segundos. ¿Sí? Acá la velocidad lineal, recuerden que queda como una distancia sobre segundos.
Y aquí en la anterior quedaría como el ángulo sobre segundos. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, vamos a ver ahora lo que es el área de un sector circular. Cuando hablamos del área de un sector circular, nos vamos a referir entonces a que tenemos una circunferencia y tenemos un ángulo que está centrado, que mide, que se llama el ángulo teta o mide teta grados o radianes, como lo quieran ver. Y R es la distancia que hay entre el centro y el extremo de la circunferencia. Así que con el área del sector nosotros vamos a investigar cuál es el área que ocupa este ángulo en esa circunferencia, teniendo en cuenta su lado inicial y su lado terminal. Así que el área va a estar dado por esta fórmula que depende del radio y del ángulo. Vamos a calcular entonces el área para este problema. Nos dice que encontremos el área de un sector de un círculo de radio de 3 pies. Entonces vamos a escribir acá todo lo que nos está diciendo el problema. El radio, 3 pies, y el ángulo central, θ, es 48 grados. Y aproximar la respuesta a 3 decimales. Aquí también es bien importante que el ángulo central también debe estar en radianes. Esto es muy, muy importante. Como nosotros tenemos este problema y nos indica el ángulo en grados, lo primero que vamos a hacer es pasar esos 48 grados a radianes. Porque para usar esta fórmula, el ángulo debe estar en radianes. ¿Cómo era que hacíamos la conversión? ¿A qué es igual la medida en radianes? Pi sobre 180 por 48. Muy bien, ¿y eso cuánto nos da? ¿0.8377? No. Ah, bueno. Como la respuesta va a ser en radianes, pues si aparece acá el pi, nosotros podemos hacer como la división entre los dos coeficientes y dejarlo en términos de pi. Se puede dejar así. Entonces, por ejemplo, sería 48 entre 180, que es 4 sobre 15, y lo multiplicamos por pi al final. Si la fracción es así, lo que pasa es que si lo presentamos así, va a ser una respuesta exacta. En cambio, si lo ponemos en decimales, vamos a tener que aproximar. Entonces, les recomiendo que mejor lo dejen así para que no altere después el otro resultado de lo que vamos a encontrar, que es el sector en el círculo. Entonces, el sector en el círculo
a el área del sector en el círculo sería igual a 1/2 por r al cuadrado por el ángulo en radianes. Vamos a sustituir todo. Esto sería igual a 1/2 por el radio. Acá el radio nos dijeron que es 3 pies. Por el ángulo que es 4/15 por pi. Ven que este resultado depende de este que calculamos anteriormente. Si hubiéramos aproximado, tal vez este resultado del área también se ve afectado por esa aproximación y no sería tan preciso. Entonces, cuando ustedes vayan a presentar un resultado, traten de no aproximar tanto, sino solamente en el resultado final. Lo mejor es usar soluciones así exactas y ya el resultado final de todo el problema sí pueden redondear o, bueno, usar decimales. ¿Qué más? Bueno, ¿esto cuánto nos da? 3/2 por 4π/15. A mí me da que esto es igual, verifiquen si les da lo mismo, a 2/5 de pi. Profesora, permiso, ¿por qué no sería 9 Ah, por sí, 3 al cuadrado? perdón. 9, sí, muy bien. Sí, disculpa, se me olvidó. Bueno, al hacer este resultado, ahora sí, verifiquen si les da lo mismo. Sería 6/5 de pi, pero como estamos hablando de áreas, bueno, lo podemos dejar como en forma decimal, porque el resultado final nos va a dar en términos de pies cuadrados. Entonces, esto sería igual a 3 como nos dice que a 3 decimales sería 770. Y como acá tenemos el radio, que es 3 pies, y está al cuadrado, entonces el resultado final nos va a quedar como 3.770 pies cuadrados. Recordemos que cuando estamos hablando de áreas, el resultado siempre es con la unidad de medida de la distancia al cuadrado, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de metros cuadrados, cuando estamos hablando de área de un terreno o algo así.